Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Andrés FMed. En este video vamos a subir la segunda parte que nos quedó faltando de la interpretación de la literatura científica con lo que es la interpretación de los ensayos clínicos. Debido a que si hubiéramos hecho la sección de metaanálisis y de ensayos clínicos juntas, el video que hubiera quedado larguísimo, decidí partir mejor el video en dos, así que en esta parte del video vamos a hablar acerca de lo que es la interpretación de los ensayos clínicos, superioridad, inferioridad, valor P, etc. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de videos solo deben suscribirse, darle a la campanita y dejar un like. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció el video y cualquier duda que tengan al respecto. Los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes artículos de actualización, consejos académicos y muchísimas otras cosas. No siendo nada más, comencemos. Hablemos de ahora el escenario en el cual tú estás interpretando un ensayo clínico. Cuando estás interpretando un ensayo clínico, lo primero que tienes que ver es si ese ensayo clínico es de superioridad o de no inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes en un ensayo clínico valorar si X es mejor que Y, es decir, si un tratamiento es mejor que otro tratamiento. O puedes valorar en un ensayo clínico si un tratamiento es por lo menos igual a otro tratamiento. ¿Qué utilidad tendría cada una de estas dos valoraciones que podemos hacer en un ensayo clínico? Cuando tengo una enfermedad que no tiene tratamiento, ejemplo, el COVID, yo voy a comparar un tratamiento versus el placebo. Entonces en ese escenario me importa saber si el tratamiento que estoy valorando mejora el desenlace de los pacientes. Entonces en ese escenario voy a hacer estudios de superioridad. Mientras que cuando me enfrento a una patología que ya tiene un manejo que yo sé que sirve, como por ejemplo fibrilación auricular, antes de que existieran los DOACs, la warfarina era el manejo. Entonces lo que yo hago es hacer un estudio porque voy a meter un nuevo medicamento en el manejo de la fibrilación auricular y lo primero que yo tengo que hacer es demostrar si este medicamento nuevo es por lo menos igual a la warfarina, o sea, es igual de seguro, tiene los mismos eventos trombóticos, etc. Si se comprueba en la no superioridad, pasaría posteriormente a ver si existe la superioridad. Es importante hacer esta diferenciación porque conforme a si estoy en un ensayo de superioridad o no inferioridad, va a variar la forma o lo que yo espero de los resultados. Sin embargo, los pasos iniciales en cuanto a la valoración del estudio son muy semejantes. Entonces, ¿qué es lo primero que yo personalmente hago cuando estoy analizando un ensayo clínico? Ver la población, ver cuáles fueron los criterios de inclusión y cuáles fueron los criterios de exclusión. Y esto es de gran importancia porque yo tengo que ver si ese ensayo fue realista, por así decirlo, o ese ensayo de verdad se puede aplicar a la población en general. Para ponerles un ejemplo, fibrilación auricular es una arritmia que es muy común de los viejitos y a mí lo que me importa es saber si un tratamiento sirve en esa población. Pero resulta que me encuentro un estudio que habla maravillas de un medicamento, pero cuando veo un criterio de exclusión era que los pacientes fueran mayores de 40 años. O sea, solo estudió pacientes jóvenes. Muy probablemente ese estudio no sea aplicable para la población en general. Entonces eso ya le quita un poquito de validez o por lo menos le quita un poquito de importancia a ese estudio. Posterior a esto, lo que sigue es valorar por encima los métodos. No les estoy diciendo acá que sepan que es un modelo de regresión, que es una curva de Kaplan-Meier, un montón de cosas que son estadísticas. Si lo saben, buenísimo, pero si no, lo que importa en los métodos o cuando uno lee la metodología es ver si por lo menos hicieron algo por evitar los sesgos. Entonces ver si el estudio es aleatorizado, porque si el estudio no es aleatorizado ya pierde un montón de validez. Entonces ver si el estudio fue aleatorizado, si hubo cegamiento del estudio, porque si no hubo cegamiento también pierde validez, y ojalá si es un doble o un triple ciego mejor. Es decir, uno puede tener un ciego simple, que es que el paciente no sabe qué está recibiendo, un ciego doble, que es ni el paciente ni el médico sabe qué se está recibiendo, y un ciego triple donde ni el paciente ni el médico ni quien analiza los datos sabe quién recibió qué. Entre más alto sea el nivel de cegamiento, mejor. Y una cosa adicional que les puedo soltar aquí en cuanto a esta parte del modelo, fíjense siempre en cuanto a si por ahí dice que el estudio fue con intención de tratar. En inglés, intention to treat. Si el estudio dice eso, es mejor, muy probablemente, porque digamos que lo que intenta hacer este modelo de intención de tratar es, pese a que se hayan perdido pacientes, analizarlos de todas maneras en los resultados finales. ¿Por qué es importante este método? Porque si no se hace eso, se puede hacer un error a la hora de interpretar los datos por esos pacientes que se perdieron del seguimiento. Imagínense que estoy comparando un medicamento X y un medicamento y resulta que el medicamento Y generaba un evento adverso súper maluco y por eso todos los pacientes se salieron del estudio. Si yo no incluyo a esos pacientes dentro de mis datos iniciales,
puede que me salga que el estudio Y sea superior al X porque solo se quedaron los pacientes que no tuvieron ese evento adverso. Entonces de ahí parte la importancia de hacer un estudio con intención de tratar. Si el estudio dice eso, es de mejor calidad. No quiere decir que si no lo dice ya sea pésimo, no. Pero si lo dice, muy probablemente ese estudio sea de mejor calidad. Y por último, lo que sigue por analizar dentro de la metodología, por así decirlo, de los estudios, es qué es lo que están valorando, cuáles son los outcomes, cuáles son los endpoints. Uno siempre va a encontrar que en los estudios hay un outcome o un endpoint primario y unos outcomes o endpoints secundarios. Entonces, el outcome primario es para lo cual fue diseñado el estudio. Ese estudio quiere buscar una no inferioridad o una superioridad en eso específicamente. Y los secundarios los pusieron ahí como para ver si de pronto encuentran cosas que puedan pescar quizá para unos estudios adicionales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si me sale algo en los outcomes secundarios, lo mejor es hacer un segundo estudio para comprobar que verdaderamente ese resultado es verdadero. Y aquí ustedes se pueden encontrar con dos posibles outcomes. Hay estudios que tienen dos outcomes primarios, uno de eficacia y uno de seguridad. Entonces puede que el de eficacia, por ejemplo en fibrilación auricular, el de eficacia era que no hubiera ACV, pero el de seguridad era que no hubiera sangrados. Y son igual de importantes los dos, y los dos, dependiendo de si yo encuentro alguna alteración, serían significativos, diferente a si yo encuentro una diferencia en los outcomes secundarios. Ya con todo esto claro, ahora sí pasaríamos a lo que es analizar los resultados. Entonces, antes de analizar los resultados y explicarles bien la diferencia entre lo que sería uno de superioridad y uno de no inferioridad, creo que hay varias cosas a mencionar. Lo primero es que los ensayos clínicos siempre van a utilizar una medida de correlación para valorar si existe o no una diferencia entre lo que se está evaluando. Y esa medida de correlación se las pueden expresar a ustedes en forma de un RR, en forma de un OR, en forma de un HR. Pero digamos que lo que importa es que ustedes sepan que cualquiera de las que sean esas medidas de correlación, siempre existe un valor de la unidad que es el 1. Y si esta vaina está por debajo de 1, favorece alguna intervención, y si está superior a 1, favorece a la otra intervención. Depende de cómo haya sido como el método del estudio para saber qué lado es qué. Y estas medidas que ustedes van a encontrar, el RR o el OR, siempre van a tener un intervalo de confianza. El intervalo de confianza siempre va a estar usualmente en el 95%. Y lo que quiere decir esto es que si yo cojo 100 veces y hago ese estudio, 95% de las veces me va a caer en ese rango de resultados que es el intervalo de confianza. Entonces es muy importante analizar esto porque ustedes dicen, listo, el RR me cayó en 1.5, es decir, que favorece, por ejemplo, el tratamiento X. Pero el intervalo de confianza va desde 0.7 hasta 1.8. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que eso les está diciendo a ustedes que si ustedes repiten ese estudio, hay veces que les va a caer atrás del 1. Entonces, eso quiere decir, cuando el intervalo de confianza cruza la unidad, que no hay diferencias entre las dos intervenciones que estoy evaluando. Y aquí entramos a la primera diferencia que hay al analizar lo que son los resultados de superioridad y de no inferioridad. Si yo estoy analizando un resultado de superioridad, yo quiero que el RR o la medida de correlación esté toda hacia alguno de los dos lados, hacia el que favorezca mi intervención. Entonces, si en esos escenarios el intervalo de confianza me cruza la unidad, eso quiere decir que no hubo diferencias, no hubo superioridad. Entonces, no se encontró lo que se buscaba en ese estudio. Mientras que, como en los ensayos de no inferioridad, lo que yo estoy buscando es demostrar que X es igual a Y, a mí me importa y lo que deseo es que el intervalo de confianza cruce la unidad. Sin embargo, hay un pero a analizar aquí en estos ensayos de no inferioridad, y es algo que se llama el margen de no inferioridad. Si ustedes están estudiando o están tratando de analizar un estudio de no inferioridad, tienen que buscar en la metodología por dónde pusieron algo que se llama así, el margen de no inferioridad. ¿Qué quiere decir ese margen de no inferioridad? Ese margen de no inferioridad quiere decir hasta cuándo uno tolera que sean diferentes las dos intervenciones. Me explico. Imagínense que estoy valorando warfarina versus rivaroxaban en fibrilación auricular, ¿cierto? Y quiero tratar de demostrar que rivaroxaban es no inferior a la warfarina. Entonces, como les comenté, yo buscaría que, por ejemplo, en el desenlace de eventos tromboembólicos estuviera el RR cruzando la unidad, el intervalo de confianza estuviera cruzando la unidad. Sin embargo, ¿qué pasa si ese intervalo de confianza es demasiado amplio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese intervalo de confianza resulta que está entre 0.8 y 15. Pues si ese intervalo de confianza llega hasta 15, quiere decir que muchas veces, si yo repito ese estudio, va a estar por allá. ¿Y qué tal que ese lado sea el de maleficio, en cuanto a que hay más eventos tromboembólicos en rivaroxaban? Entonces, para tratar de evitar esto, las personas que desarrollan el estudio dicen, no, nosotros vamos a tolerar que máximo el intervalo de confianza esté entre este y este valor. Y ese es el margen de no inferioridad.
Entonces, si a ustedes les hablan de un margen de no inferioridad, por ejemplo, no sé, de 0.4, eso quiere decir que se va a tolerar que el intervalo de confianza esté 0.4 veces más lejos de la unidad. Entonces, si la unidad es 1, el intervalo de confianza tiene que estar entre 1.4 y entre 0.6. Si el intervalo de confianza sobrepasa o cruza ese margen que yo establecí de no inferioridad, eso quiere decir que no puedo concluir que X sea no inferior a Y. O, en este caso, que el rivaroxaban sea no inferior a la warfarina. Entonces, si yo me encuentro con que efectivamente encontré lo que deseaba en el estudio de superioridad, que está el RR todo en algún lado de la curva, ¿sí? O sea que no cruza la unidad, y en el caso del estudio de no inferioridad que sí cruza la unidad y está dentro del margen de no inferioridad, lo que sigue es analizar el valor de P. Y el valor de P básicamente lo que me quiere decir es si esa vaina pudo ser efecto del azar o verdaderamente fue por el estudio que yo hice, por la intervención que yo hice. Entonces entendamos de dónde sale este valor de P o qué es lo que quiere decir este valor de P. El valor de P lo que yo busco es que sea muy bajito. Dependiendo del estudio lo ponen menor a 0.05 o menor a 0.01. ¿Y qué es lo que quiere decir este valor de P? Cuando yo encuentro un valor de P menor a 0.05, es decir, que es estadísticamente significativo, eso me quiere decir que la probabilidad de que eso que yo encontré haya sido resultado del azar es menor al 5%. Y por lo tanto, muy probablemente lo que encontré es debido a mi intervención. Mientras que si yo encuentro un valor de P de 0.3, por ejemplo, eso quiere decir que hay un 30% de probabilidades de que eso haya sido resultado del azar y no de la intervención que yo realicé. Sería inaceptable con ese valor concluir que mi intervención sirve. Entonces, por eso el valor de P es el que nos determina si algo es estadísticamente significativo o no, es decir, si algo verdaderamente se debe a la intervención que nosotros realizamos o no. Nuevamente, con los ensayos de no inferioridad tenemos como una cuñita adicional que tendríamos que añadir. Y es que hay veces que los ensayos de no inferioridad, listo, encuentran la no inferioridad y hacen su P para no inferioridad. Pero hay algunas otras ocasiones en las cuales el ensayo de no inferioridad resulta que termina todo demostrando que pareciera ser que la intervención es superior a contra lo que yo la estaba comparando. Y en esos escenarios, dentro del mismo estudio, cogen y hacen un estudio analítico para sacar una P de superioridad. Entonces siempre tienes que tener cuidado en un ensayo de no inferioridad. Cuando le das un valor de P, usualmente te van a decir si es la P de no inferioridad o si es la P de superioridad. Si es la P de superioridad, quiere decir que encontraron que no solo era no inferior, sino que era mejor que la intervención inicial, y conforme a la P, si encuentras que es estadísticamente significativa, eso querrá decir que podemos concluir que el medicamento es superior al otro. Veamos un ejemplo de ensayos de superioridad y de no inferioridad para entender un poco mejor esto que les he explicado. Empecemos entonces analizando lo que sería este estudio de dexametasona en COVID-19. Como les decía, como en COVID no tenemos una terapia base, esto va a ser un estudio de superioridad porque estamos comparando contra placebo para saber si es mejor. Yo les he dicho que no se fíen de los abstracts, pero por términos de tiempo, para que el video no quede muy largo, vamos a fijarnos principalmente en el abstract. Entonces, como podemos ver, como yo les dije, lo importante es saber, uno, saber si es de superioridad o no inferioridad. En este caso, este es de superioridad. Lo segundo es saber qué pacientes incluyeron en el estudio y qué cosas tuvieron en cuenta para excluirlos o no. Si miramos rápidamente aquí en la parte de la metodología, muy probablemente nos vamos a encontrar que fueron pacientes hospitalizados y que si tenían algo que sugería que de pronto podían poner a los pacientes en un riesgo sustancial de recibir la dexametasona, los excluían. Lo único que uno podría quejarse acá o que uno podría ver es que dicen que también incluyeron pacientes con COVID sospechado, no solo incluyeron pacientes con COVID confirmado. Lo cual, pues, digamos, puede ser un pero, puede ser una crítica que se le podría hacer al artículo, porque a mí me importa saber si la dexametasona sirve en los pacientes que tienen COVID, no en los pacientes que de pronto tengan COVID. Posterior de analizar lo que eran los criterios de inclusión, exclusión, etc., yo también les dije que uno podría ver si era intención a tratar, y miren que aquí si buscamos intention to treat, nos dice que todos los análisis fueron realizados bajo ese principio. Eso también le da un poquito más de calidad al estudio, como habíamos mencionado anteriormente. Posteriormente lo que tenemos que analizar es entonces qué es lo que están viendo, cuáles fueron los outcomes. Y acá nos dice que el outcome primario fue la mortalidad a 28 días y que esos son los resultados preliminares, algo importante a tener en cuenta. Entonces uno listo, ya sabes que el outcome es 28 días y están comparando dexametasona versus manejo usual, un ensayo de superioridad. Y nos dicen aquí que bueno, habían 2.104 pacientes que recibieron dexametasona, 4.321 con manejo usual y que 482 se murieron en el de dexametasona y 1.110 se murieron en el de cuidado usual.
y que eso tiene un RR, acuérdense, siempre vamos a buscar la medida de correlación de 0.83, es decir, que beneficia a la dexametasona, pero nos toca ver el intervalo de confianza a ver si no cruza la unidad. Y miren que el intervalo de confianza está entre 0.75 y 0.93, es decir, que al no cruzar la unidad se benefician los pacientes de dexametasona. Ahora lo que nos toca saber es si eso puede o no ser producto del azar con el valor de la P. Y miren aquí que la P está menor a 0.001. Entonces es un hallazgo estadísticamente significativo para decir que la dexametasona es superior a el manejo usual para prevenir mortalidad. Y si nos vamos ya a mirar los resultados individuales, outcomes secundarios, análisis por subgrupos, podemos ver como aquí dicen que listo, en todos los participantes se da esos resultados que acabamos de leer en el abstract, pero fíjense cómo cuando los dividen conforme a si tenía ventilación mecánica invasiva, oxígeno o no tenía oxígeno, en los pacientes con ventilación mecánica invasiva el RR es de 0.64, el intervalo de confianza de 0.51 a 0.81, o sea, sirvió. No incluyen valor de P, algo a criticarle, pero pues uno asume que si en todos los pacientes la P es significativa, muy probablemente aquí también lo sea. En los pacientes que tenían oxígeno, miren cómo el RR es de 0.82 con el intervalo de 0.72 a 0.94, no cruza la unidad, o sea, sirvió. Mientras que en los pacientes que no recibieron oxígeno, fíjense cómo el RR es de 1.19 y el intervalo de confianza va de 0.91 a 0.55, o sea, cruzó la unidad. Eso quiere decir que en estos pacientes no sirvió la dexametasona. Y por eso podemos entender por qué la recomendación que hay actualmente en los pacientes con COVID de tener aquí, de indicar la dexametasona principalmente a los pacientes con ventilación mecánica no invasiva o invasiva, perdón, también a los pacientes con oxígeno, pero no a los pacientes que no requieren oxígeno, porque en ellos no se demostró el beneficio. Y en esta tabla dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Fíjense cómo en el análisis por subgrupo ventilación mecánica no invasiva son los que más se benefician, oxígeno también, pero miren cómo los que no tienen oxígeno el cuadrito cruza la línea. Más o menos lo que sería un forest plot, pero esto ya no es de un metaanálisis, sino únicamente del análisis pues por subgrupos. Entonces, fíjense cómo con eso podemos dar una opinión fundamentada respecto a este artículo sin siquiera haberlo leído todo. Entonces, de ahí la importancia. Otro estudio para mostrarles de lo que sería un ensayo de superioridad, ¿cierto? En este ensayo, por ejemplo, valoraron lo que era albúmina y solución salina en los pacientes que les hacía reanimación hídrica en UCI. Y lo que valoraron fue pacientes que ingresaban a UCI y les ponían o albúmina al 24% o les ponían cristaloides. Y lo que hicieron como outcome primario fue valorar la mortalidad por cualquier causa durante 28 días. Y fíjense cómo lo que ellos se dan cuenta es que hay 726 muertes en el grupo de albúmina, 729 muertes en el grupo de solución salina, con un RR de 0.99 y un intervalo de confianza que cruza la unidad 0.91 a 1.09. Ya desde aquí sabemos que no sirve, o sea que no hay diferencias entre albúmina y entre solución salina, y fíjense que la P es de 0.87, o sea también no es estadísticamente significativo. Entonces podemos ver que nos sirve, y acá abajo nos dan otros tipos de análisis por subgrupos que podríamos pues sentarnos a analizar, pero digamos que este era para mostrarles como un ensayo de superioridad también nos puede mostrar que algo no sirve. Entonces pues en este caso era de comparación directa para ver cuál era superior a cuál y se demostró que no había diferencias entre ellos. Ahora, analicemos lo que sería un ensayo de no inferioridad, ¿cierto? Entonces miren que este es un ensayo de no inferioridad, nos lo dice desde el título, no hay que ponernos a buscar, y es de rivaroxaban versus warfarina en pacientes con síndrome antifosfolípido. Entonces lo que uno se da cuenta es que es un ensayo en el cual valoraron a 3 años a pacientes que tenían síndrome antifosfolípido con antecedente trombótico, 190 pacientes, y acá hay algo importante, no siempre tengo que esperar que el número de pacientes o de sujetos que analizan sea extremo, porque pues va a variar conforme a la enfermedad, ¿cierto? Pues en SAF muy probablemente no haya tantos pacientes para incluir en los estudios. La intervención fue rivaroxaban versus warfarina y lo que hicieron fue un outcome primario de eficacia, que era proporción de pacientes con un nuevo evento trombótico, y un outcome primario de seguridad, que era de sangrado mayor. Y fíjense cómo nos dicen, el margen de no inferioridad fue de 1.4. O sea, lo máximo que iban a aceptar de margen de no inferioridad es 1.4. Algo importante aquí
es que hay veces que el margen de no inferioridad se establece a ambos lados o hay veces que solo se establece hacia un lado. En este caso solo lo establecieron hacia un lado, que es hacia 1.4. Es decir, en el punto por encima de 1.4 asumimos que no es que el rivaroxaban sea no inferior a la warfarina, sino que sería peor a la warfarina. Entonces tenían otros outcomes secundarios acá que valoraron y fíjense cómo nos dicen, después de 3 años de seguimiento, la trombosis recurrente ocurrió en 11 pacientes en el grupo de rivaroxaban, 6 pacientes en el grupo de warfarina y miren el RR en 1.83, el intervalo de confianza de 0.71 a 4.76. O sea, si bien en la intervención el intervalo de confianza cruza la unidad, que es lo que yo les dije que yo buscaba en un ensayo de no inferioridad, miren cómo solo el RR, ni siquiera el intervalo de confianza, ya se voló del margen de no inferioridad que habíamos establecido, que era 1.4. Entonces, esto nos quiere decir que no se cumplen las condiciones para considerar el rivaroxaban como una intervención que sea no inferior a la warfarina en el síndrome antifosfolípido para prevenir trombosis recurrente. Incluso fíjense cómo al analizar, por ejemplo, lo que son los outcomes secundarios, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el ACV ocurrió en 9 pacientes en el grupo de rivaroxaban y en 0 pacientes en el grupo de la warfarina, con un RR de 19 y un intervalo de confianza que está todo hacia el lado de indicar que es peor el rivaroxaban. Entonces en estos escenarios como que además de que podemos concluir que el rivaroxaban es no inferior, parece ser que fuera peor. Evidentemente esto no lo vamos a comprobar con un estudio, pues sería antiético, pero podemos tener más sustentos para decir que muy probablemente no sea una buena idea colocar el rivaroxaban en pacientes con síndrome antifosfolípido. Este estudio también es de no inferioridad, básicamente dice lo mismo que el anterior, concluye lo mismo, pero se los traigo para mostrarles un ejemplo de cuando un outcome no sirve. Yo les dije, uno tiene que valorar la población, los outcomes que van a evaluar para saber si el estudio me sirve analizarlo o no. Y fíjense cómo en el outcome primario que tenemos es un porcentaje en el cambio en la trombina potencial endógena. Pues digamos que es un desenlace bioquímico que bueno me puede dar una idea, una valoración indirecta de la trombosis en el paciente. Pero pues eso a mí no me importa tanto, a mí me importa saber al comparar rivaroxaban versus warfarina si el paciente hace más o menos trombos. Y esto no me está respondiendo a esa pregunta. Entonces nada más viendo este outcome uno podría decir como este estudio pues como que no me gusta mucho. Entonces solo era como para mostrarles esto. Y este estudio, que es el famoso EMPA-REC, el de la empaglifosina en los pacientes diabéticos que demostró su beneficio cardiovascular, es para mostrarles cómo un ensayo de no inferioridad se puede convertir en un ensayo de superioridad. Entonces en este estudio básicamente lo que hicieron fue comparar empaglifosina versus manejo usual y era un estudio de no inferioridad inicialmente. Y lo que valoraron, su outcome primario, fue principalmente lo que era compuestos, digamos, lo que son los eventos cardiovasculares mayores adversos, los MACE. Entonces muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Y digamos que cuando nos adelantamos más adelante, pues no vamos a analizar todo lo del estudio, solo para mostrarles la parte de cómo se puede convertir en algo de superioridad. Fíjense que cuando nos vamos a los outcomes, tenemos que el outcome primario ocurrió de forma menor en los pacientes con empaglifosina. Y nos dicen que el hazard ratio fue de 0.86 con un intervalo de confianza que va de 0.74 a 0.99. O sea, no cruza la unidad y beneficia a la empaglifosina. Y nos dicen que la P de no inferioridad es menor a 0.001, o sea, es estadísticamente significativo, no es efecto del azar. Entonces aquí los investigadores dicen, venga, parece que la empaglifosina antes es superior al manejo usual. Y de una vez hacen el estudio de superioridad y vean que la P de superioridad es de 0.04, o sea, también es estadísticamente significativa. Entonces con este estudio no solo podríamos concluir que la empaglifosina es no inferior al manejo usual, sino que antes es superior al manejo usual en prevenir estos desenlaces cardiovasculares mayores adversos. Me importa también este estudio porque, si vieron, pues el estudio está diseñado para ver el compuesto de todos estos desenlaces. Pero resulta que cuando hicieron como los análisis por subgrupos, se dan cuenta que la empaglifosina además disminuye la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca en los diabéticos. Pero eso era un outcome secundario. Entonces digamos que uno podía asumir que esto podía ser así, pero tocaba hacer un estudio como tal para demostrar que la empaglifosina verdaderamente disminuía la hospitalización por falla cardíaca en los diabéticos. Y entonces sacan de ese outcome secundario de ese estudio un nuevo estudio adicional que se llama el Emperor Heart.
Y en el Emperor Heart lo que se dan cuenta es que precisamente sí hay de forma estadísticamente significativa un beneficio en poner empaglifosina para disminuir hospitalizaciones por falla cardíaca. Fíjense cómo entonces en muchas ocasiones, sin ni siquiera leer la totalidad del artículo, simplemente valorando estas pequeñas cosas que les dije, dependiendo de si están frente a un metaanálisis o frente a un ensayo clínico, ustedes pueden obtener una visión general de si ese estudio está bien hecho o no, de si los resultados que se encontraron demuestran que la cosa que se está valorando sirve o no, y de esa manera pueden dar una opinión clara y fundamentada respecto a esos estudios, por ejemplo si están en una revista o algo por el estilo, y no tienen que saber un montón de términos raros, no hablamos de ningún término epidemiológico raro. Entonces, pues espero que el video les haya servido. En el video de hoy, en la sección de la imagen al respaldo, les traigo la que es mi solista favorita, pues mi cantante femenina solista favorita, que es Halsey. Estaba entre ella y Natalia Lafourcade, pero finalmente me decidí por Halsey. Creo que me gustan muchísimo todas sus canciones, absolutamente todas, especialmente las que hace como en su versión acústica, las que siempre nombran acústico, stripped, porque es únicamente con guitarras. Pues definitivamente hay muchísimas otras que son excelentes, pero personalmente es mi favorita. Déjame saber si estás de acuerdo conmigo, si tienes otra artista favorita, por favor ponla en los comentarios, y si no la conozco de seguro la escucharé para ver si me gusta también su música. Esto era todo lo que tenía para compartir en este tercer video de la forma en la cual se estudia medicina. Espero que les haya gustado muchísimo y no siendo nada más, nos vemos en el próximo video.